mi Jesús. Le damos gracias al Señor por esta hermosa oportunidad. Porque no somos ni dignos nosotros de poder estar en su presencia, pero fue por su gracia, por su misericordia, que intervino en la historia y mandó a Jesús a morir por nosotros. ¿Amén? Sin más preámbulo, amados hermanos, vámonos a la palabra. ¿Amén? Ayúdame, mi Dios. Vámonos a la primera de Tesalonicenses, en su capítulo 4. Y yo sé que ustedes todos se saben este versículo. Primero de Tesalonicenses, capítulo 4. Y vamos a tomar en consideración el versículo 16 y 17. Amén. Me dicen un fuerte amén cuando tengan. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor Jesús. Y dice la bendita palabra de Dios, versículo 16: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, y los muertos en Cristo resucitarán primero. El 17: y luego, ¿quiénes? Nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir en el aire al Señor, y así siempre estar con Él. Pueden sentarse, amados. Déjame decirle algo, el Espíritu Santo se me adelantó, hermano Vidio. Se me adelantó, el Espíritu Santo aquí hace como le plazca a hermano Juan, como Él quiera. Se me adelantó porque, sinceramente, a mí me llamó una persona que no le servía al Señor, pastora, hace ya como 2 semanas. Y esta persona que no le servía al Señor, lo primero que me dijo hermana Ani fue que los juicios de Dios han llegado, porque ya lo estamos viendo. Y esa fue la semana que vino ese humo. Las personas que no le sirven al Señor y están apercibidas y saben que las cosas que vemos hoy en día, como dice la pastora, no se habían visto. Y si se habían visto, han pasado años. Déjeme decirle que algo histórico pasó hace poco. Ese humo que pasó, no había pasado un humo tan grande. Es decir, que nosotros teníamos el aire más contaminado del mundo, incluso de Saudi Arabia, que es una ciudad bastante grande, hermano. Y tuvimos ese humo. Déjame decirle que es tristeza, pastora. Es triste, porque el pueblo no está percibido. Hay un pueblo, queridos hermanos, que incluso se ha atrevido a no creer en lo que va a acontecer, que es la venida del Señor Jesús. Es un mensaje que hoy en día, queridos hermanos, no se predica. Es un mensaje que hoy en día se ha echado al lado. Y el Espíritu Santo ayer me estaba diciendo, ¿por qué este mensaje no se predica? De la venida del Señor Jesús. Porque ya los hermanos, aquellos que han calzado una actitud de superación en su ministerio, quieren su propia gloria y no quieren la gloria del Señor. Yo no sé, yo voy a predicar aquí, pastora. Y si no me invitan después, entonces alaba. Han dejado la palabra de Dios a un lado. La iglesia en sí, en general, pastora, se ha refugiado en el mundo, entendiendo según la palabra que nosotros no somos del mundo. Porque si ya tú has nacido de nuevo, la palabra original que se dice, que se usa en Juan 3:3 en griego, es que nacimos de arriba. No pertenecemos a este planeta. Entonces, ¿por qué muchas veces nosotros como planta agarramos la raíz y nos cimentamos de la tierra cuando estamos aquí pasajeros, sabiendo que un día vendrá el Señor? Y esa es la esperanza viva que hoy yo les he venido a traer a ustedes, que nosotros seremos arrebatados, alabado sea el nombre de Jesús, cuando Él se aparezca a buscar a su iglesia. Nosotros también tenemos que vivir ardientemente deseando que aquel día acontezca, orando por eso, orando para que el Señor venga. Incluso los discípulos, escuchen muy bien, cuando vinieron al maestro pidiéndole que le enseñara a orar, una de las cosas principales que el Señor dijo, y fue también los primeros pastores, es que venga a nosotros tu reino. Es decir, que si usted, querido hermano,
no ha estado orando para que venga el Señor Jesús, si usted, querido hermano, no ha implementado esto en su intercesión o en su oración, es tiempo que lo haga. Porque el Señor no está dando tiempo. El Señor nos está alertando a través de las señales que están ocurriendo. Él dijo lo siguiente: que cuando la higuera eche sus hojas, y después la definición, eso quiere decir que ya el verano, pastora, se aproxima. Así mismo con las señales, la hemos estado viendo, pero lo que pasa es que nos hemos estado acostumbrando como si fuera algo normal, y no es nada normal. Es que se está cumpliendo lo que el Señor dice, y su palabra se va a cumplir, porque dice el Señor Jesús que el cielo y la tierra pasará, pero su palabra nunca faltará. Siempre nosotros nos preparamos, hermano Dani, para un cumpleaños, nos preparamos para ir a trabajar, pastor, para ejercer una carrera universitaria. Nos preparamos incluso nosotros los hermanos para venir a la iglesia, pero nosotros nos estamos preparando para recibir al Señor. Eso es lo que el Espíritu Santo a ti que quiere decir. ¿Por qué no hemos olvidado de esa grandiosa venida? Así como vino Jesús por primera vez, Dios interrumpió la historia, su creación, por misericordia, para rescatar, para redimir aquello que era de Él, que se había perdido. Entonces ahora vendrá por segunda vez a rescatarnos de la ira de Dios, del día de Dios. Eso no quiere decir que nosotros no pasemos por el medio de las señales. Recuérdense que el pueblo de Israel vio las señales, vio la mano poderosa de Dios. Dios se glorificó dándole a entender que Él es Dios, cuando ellos le servían a los dioses paganos de Egipto. Así estamos nosotros hoy en día, viendo las señales que ya Jesús había dicho en Juan, en Mateo 24. Estamos viendo terremotos. Hace poco muchos perdieron la vida. Hace poco miles y millones de personas se fueron de Ucrania, varón, porque tuvieron un conflicto, porque hubo guerra. Y eso lo dice Jesús en su palabra, que habrá guerra y rumores de guerra. Pero ¿qué está haciendo la iglesia? La iglesia está aprovechando el tiempo. La iglesia está deseando su venida ardientemente. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, porque no pertenecemos a esta tierra, sino que pertenecemos allá, a ese cielo que nos está esperando, al paraíso. Aquellos familiares que se salvaron en el Señor, usted lo verá en aquel día. Aquellas personas que le sirvieron al Señor y Dios lo honró tan grande que lo plantó en la Biblia, usted lo va a ver aquel día. Así que preocupémonos por las cosas de arriba y no por lo terrenal. Fortalezcámonos los unos con los otros para nosotros poder perseverar, porque el Señor Jesús dijo lo siguiente, pastor. Él dijo que caminemos por un camino cómodo. No, fue por un camino angosto. Y cuando uno anda apretado en una voladora, como le dicen en Santo Domingo, cosa incómoda que es. O allá en Santiago, que yo soy, ahí se usa el concho. Y también con lo que usa un motoconcho, le meten otro atrás también. Y uno va apretado, uno va incómodo. Así es caminar con el Señor. Es incómodo. Tú quieres enganchar los guantes. Pero Él dice lo siguiente en el mismo Mateo 24. Pero todo aquel que persevere, ese nos enfocamos, perdemos nuestro tiempo, y en los cuales es necesario nosotros tener lo que deseamos, que es ya tener, quizá, pastora, pasaporte, hacerse ciudadano, poder vivir en un país que uno desea. Pero tienen que recordarse de lo siguiente, que hay una ciudadanía mayor que la terrenal, porque dice la Biblia que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos ardientemente al Salvador, nuestro Señor Jesucristo, el cual transformará nuestro cuerpo de humillación. Porque déjame decirte que Dios humilla a Satanás. ¿Cómo lo humilló a Satanás? Satanás encarceló, Satanás, a través del pecado y la seducción en la cual Eva pecó, metió en cautiverio este pueblo. Este cuerpo pecaminoso lo encadenó. Dice la Biblia, hablando del Señor Jesús, que los que hacen pecado, esclavos son del pecado. Pero ¿qué hizo Dios cuando vino al mundo a través de su Hijo amado en carne? ¿Qué hizo Él? Que venció el pecado. Y ese mismo cuerpo, el cual usted estaba calzado en el pecado,
corazón. Y uno nace de nuevo. Y uno es regenerado. Y ahora uno le sirve al Señor. Yo sé que muchas veces nosotros fallamos porque todavía tenemos que entender que militamos en este cuerpo de humillación, como le acabo de leer, dice el apóstol Pablo, según Filipenses 3:20 y 21. Pero en aquel día nuestro cuerpo va a ser glorificado. Es decir, que cuando esto acontezca, que venga el Señor, nosotros seremos, como dice la Biblia, semejante a Él. Y se va a cumplir la palabra que dice: vencida eres, oh muerte. Y tú, tu aguijón, tu pecado, vencido ya serás. Porque vamos a vivir eternamente y para siempre. Y vamos a permanecer con Él. ¿Quiénes dicen gloria a Dios? ¡Gloria a Dios! Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Usted tiene que recordarse que habían 10 vírgenes. Estas 10 vírgenes, pastora, estaban con un mismo propósito: buscando al Señor, Ovidio. Es el propósito que nosotros tenemos, buscando al Señor. Aquellas vírgenes estaban esperando a el novio para las bodas. Pero habían 5 que no eran prudentes, 5 que no se prepararon, 5 que no usaron aceite. Yo no sé, pero cuando chiquito, allá en Santo Domingo, yo cuando chiquito vi y llegué a ver la lámpara, y lo que se usaba era trementina. ¿Qué tú estás usando? ¿De qué tú te estás llenando? ¿Te estás llenando tú de trementina? ¿O te estás llenando tú de aceite, unción del Espíritu Santo? No pierdas más tu tiempo y desarrolla el don que Dios te ha dado. Úsalo, porque como hubo una clase por ahí, le vamos a rendir cuenta, hermano Ovidio. Pero también tenemos que nosotros que ser prudentes, dejar de jugar con el Señor, desear su venida. El Señor va a venir con voz de mando, con trompeta de Dios. La Biblia dice que todo ojo le verá. Toda la tribu de la tierra, incluso los judíos que le traspasaron. En aquel día va a ser tan histórico, impactante, escuchen muy bien, que van a haber personas que cuando esto acontezca van a decir: y tuve tiempo y no lo aproveché. Esa es la conciencia, y yo creo que, pastor, ese es uno de los castigos que existe más grande: el reconocer que uno en sí no aprovechó el tiempo. ¿Qué tú estás haciendo, iglesia, con tu tiempo? ¿Te estás tú llenando de aceite o de trementina? ¿Qué tú estás haciendo con este momento que el Señor a ti te está brindando? Recuérdense, nosotros tenemos que ser como antorcha. Váyanse a Lucas 12. Lucas 12. Y el Señor aquí nos exhorta y nos dice lo siguiente. Lucas 12, en el versículo 35 al 37. La palabra de Dios dice la siguiente: estén ceñidos vuestros lomos y vuestra lámpara estén, ¿qué? Encendidas. Y vosotros sed semejantes a hombres que guardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llamen, le abran, ¿qué? Enseguidas. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten en la mesa y vendrá a servirle. Tu antorcha, queridos hermanos, está encendida. Y si está encendida, ¿qué tú estás haciendo con este precioso tiempo que Dios te ha dado? Amén, gloria a Dios. Se va a manifestar el Señor Jesús en aquel día. Y el Espíritu Santo aquí te está exhortando que uses bien tu tiempo, que te ciñas los lomos, que te prepares, porque la venida de Cristo está cerca. Yo no sé si ustedes se acuerdan de la historia que Noé duró 120 años para construir el arca. Y dicen por ahí que Noé era un pregonero de justicia. Noé en sí predicó. La palabra pregonero significa predicar, proclamar. Es decir, que él advertía a aquellas personas que había de venir un diluvio que iba a destruir la raza humana.
Y yo no sé si ustedes saben, muchos creen de una forma, otros creen de otra manera, pero ya eso lo vamos a discutir en la clase bíblica. Pero en aquel tiempo, pastora, había diseño maligno diabólico que se había diseñado. Según Génesis 6, el enemigo, aquellos ángeles empoderados, interrumpieron en el diseño que ya Dios había hecho. Y si Jesús dijo lo siguiente, que en los últimos días, en la venida del Señor, será como los días de Noé, ¿por qué tú estás perdiendo tu tiempo? El Espíritu Santo se me adelantó y de eso yo quería venir a hablar. Yo ni sé, ella ni me dijo nada, pero de eso es lo que yo quiero venir a hablar. Porque esto, pastora, no se predica, esto, pastora, no se habla. El pueblo se ha llenado de emoción, el pueblo se ha llenado de un tirijada, el pueblo está compitiendo, el pueblo está entretenido y no sabe que mientras los días están pasando, la acelera, la venida del Señor Jesús se está acercando aún más de cuando nosotros habíamos creído. ¿Qué tú estás haciendo con ese aceite? Si dice que tú tienes aceite que el Espíritu Santo a ti te ha dado, iglesia. Y por eso yo he venido a predicar esta palabra, porque esta palabra la rechazan, esta palabra en sí no quieren saber, pastora, ni advierten al pueblo. Y yo no entiendo qué pastores, qué evangelistas, qué predicadores son esos, pastora, que no advierten al pueblo de las señales que incluso los impíos están viendo. Porque esto no debiera a nosotros motivar a buscar más del Señor, a consagrarnos más. Porque una de las cosas, esta carta que Pablo le escribió, que me llama la atención, es que Pablo, escuchen muy bien, escribió esta carta porque él plantó, Juan, una iglesia en Tesalónica, pero tuvo como el hermano Christopher que agarrar la patineta, porque los judíos se habían revolteado, los judíos lo habían perseguido y querían matarlo. Él se fue a Berea, tuvo otra persecución y de Berea fue a Atenas. En Atenas se juntó con Timoteo y mandó a Timoteo a Tesalónica, a esta ciudad, para saber en qué estaban ellos, para preguntarle, para hacer un reporte. Haga un reporte con la pastora, siéntese, ofrece, que pastor, ¿en qué te ayudo? Mira, esto fue lo que hice, ore por mí porque estos son mis planes. El Señor tiene plan y propósito con cada uno de ustedes y Él quiere usarlo para su gloria en estos últimos tiempos. Ore, busque dirección del Espíritu Santo. La pastora lo va a aconsejar y lo va a guiar, porque ella lo conoce, porque ella sabe los dones y talentos que quizá el Espíritu Santo a usted le ha dado, y en eso tenemos nosotros que trabajar. Tenemos que poner manos a la obra para ayudar a esta visión, porque ella no lo puede hacer todo. Nosotros contamos de ella, pero también ella cuenta de nosotros, porque un cuerpo somos en Cristo Jesús y tenemos que trabajar unidos y mostrar el amor de Cristo. Cuando Timoteo fue, Pablo lo mandó, que estaban en Atenas los dos, Pablo lo mandó para que Timoteo le dijera, le diera un reporte acerca de lo que estaba aconteciendo en Tesalónica. Timoteo volvió, estando Pablo ya en Corintio, y le dio el reporte de lo que estaba aconteciendo en Tesalónica. Entonces Pablo escribió esta carta por la necesidad que ellos tenían. Y una de las cosas que me llama mucho la atención que Pablo dice es que la voluntad de Dios, aquí que dice en esta carta de Tesalonicenses 1, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Escuchen muy bien. La venida del Señor en nosotros produce un deseo de, como dice la palabra en Apocalipsis, el que es santo, santifíquese más. Un deseo de apartarnos del mundo, un deseo de venir al Señor, teniendo en convicción que un día yo le voy a dar cuenta a Él. Eso se ha olvidado el pueblo. Dice la palabra de Dios: aquí vengo pronto, y mi recompensa conmigo, para pagar a cada uno conforme sean sus obras. ¿Te estás tú santificando? ¿Estás tú usando de ese don y aprovechando bien el tiempo? Porque estamos viviendo en los tiempos finales. Estamos viviendo en los tiempos peores
a ser igual, dice el Señor Jesús, que los de ahora. El Señor Jesús, mi venida será igual que los días de Noé. ¿Cómo así? Ya se han inventado, no sé si ustedes saben, cápsulas donde ellos pueden agarrar a los fetos, o sea que no se va a necesitar un hombre ni una mujer para procrear. En esos tiempos estamos nosotros viviendo. También estamos viviendo en tiempos como los días de Noé, donde los embriones, las células de ellos, la han combinado también, según los estudios yo vi, con los animales. Todo esto se estaba viviendo en los tiempos de Noé. Y por eso fue que vino ese diluvio y destruyó a la raza humana. Hemos visto, y de esto tampoco se predica, y yo no entiendo, ¿cuál es el miedo? Yo voy a hacer huelga y hago huelga contra el pecado, porque para eso el Señor me ha llamado, para predicar. De una manera de nosotros poder restaurar es decirle a ellos que van por mal camino, que se arrepientan y vengan, que si por gracia nosotros y ellos, los que no les sirven, estamos vivos, es porque Dios tiene un propósito y no quiere que ellos se pierdan. ¿Quiero yo la muerte del impío? No. Quiero yo que el impío se aparte de su camino y vuelva, dice el Señor en Jeremías 18. Pero no solo en los tiempos de Noé vendrá el Señor, se va a aparecer la venida del Señor, sino también Él dice, pastora, en tiempos de Lot. Porque en los días de Lot estaban plantando, edificando, sembrando, construyendo, pero vino el fuego de repente y lo destruyó a todos. Y solamente uno pudo escapar del juicio de Dios. Mi pregunta es, ¿por qué Dios destruyó esta sola ciudad, que era diminuta comparado con el mundo? Por el pecado. Por el mismo pecado que la Biblia condena, según 1 Corintios 6, 9. Y esto no se predica, yo no entiendo por qué. La homosexualidad no es de Dios. Hemos visto un incremento, no solamente, pastor, en este estado, sino en todos los estados. Y no solamente en todos los estados de Estados Unidos, hermano Vidio, sino en el mundo entero. Una de las paradas más grandes, ¿tú sabes dónde que se hacen? En Israel. En el pueblo escogido de Dios se hace la parada homosexual más grande. ¿Y qué está haciendo la iglesia? ¿Durmiendo? Porque si el Señor me dice que Él dice que Él es la verdad y que en Él no se encuentra, en su boca no se encuentra ningún engaño, ¿por qué la iglesia sigue dormida y no está viendo el tiempo profético que nosotros estamos viviendo? Porque si el Señor destruyó esa pequeña ciudad llamada Sodoma y también Gomorra, ¿cuánto más haría por toda la tierra que está aceptando esta ideología? El Espíritu Santo a mí me ha inquietado y yo acepto ese reto, pastor, y quiero su oración. Hay que advertirle a esas personas. Son pocos los que salen a predicar, son pocos en especial los que salen a advertirle. Ellos cogen un mes entero para celebrar el pecado y la iglesia durmiendo, la iglesia orando. Ayer se dijo que solamente la oración nosotros podemos ver la respuesta. No, el pastor dijo que en la oración y en la acción podemos ver el resultado. ¿Qué estamos haciendo, pueblo de Dios? Gloria a Dios. ¿Qué está haciendo la iglesia en estos tiempos proféticos que estamos viviendo? Porque si los días, la venida del Señor, hay un paralelismo, se va a parecer a los días también de Lot. Y ya hemos estado viviendo en carne propia, lo hemos visto en las televisiones, cómo el presidente ha permitido esta vergüenza. Y todo para ganar votos. Nosotros como iglesia tenemos que predicarle
porque esas también son almas que necesitan al Señor. Nosotros somos reparadores de puestillo. Tenemos que brindarle la esperanza viva y dejarle saber que hay un Cristo que transforma, que cambia y que edifica. Está bien orar, pero tenemos que accionar. Y si Dios por gracia nos da la oportunidad el año que viene, pastor, yo no sé ustedes, pero yo me voy a la calle. Homero Simpson está predicando más que la iglesia, porque en Homero Simpson se ve la venida del Señor y él sale con una campaña y un letrero: Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene. ¿Qué estamos haciendo nosotros? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Es tiempo de accionar, porque se nos ha dado la autoridad, se nos ha dado el poder. Tenemos el Espíritu Santo, más solo de nosotros que están con nosotros para defendernos y para batallar, que lo de ellos. Si usted dice que le sirve al Señor, no debe tener miedo. No debe tener miedo, porque dice la palabra de Dios que los que confían en el Señor no van a ser avergonzados. En aquel día estaremos frente a Él y será tan sobrenatural que lo vamos a recibir en las nubes. Amén, gloria a Dios. Los tesalonicenses estaban preocupados porque ellos decían: wow, ¿y qué va a pasar con los que se habían muerto? Pablo le dice de una vez: y los que han muerto van a resucitar y van a recibir primero el Señor, y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Aleluya. Alabado sea el nombre de Jesús. En esos tiempos decisivos estamos viviendo. Gracias, Señor. Hemos visto el humo. Ya hay personas, un estado estaba, el estado de Virginia, estas personas estaban ya dando complaint y llamando al 911 y dejándoles saber a ellos que ellos olían que un plástico se estaba quemando, y ellos dicen que el humo viene por los incendios que se están aconteciendo allá en Canadá. Pero como dijo la pastora, eso ya es algo premeditado, eso es algo ya hecho para que la gente, aquellos que ya están preparados o se están preparando para trabajar juntos y oprimir a las personas, todas estas cosas están aconteciendo en nuestra cara. Y yo no sé si usted sabe, pero este humo, que está viniendo, es porque ellos están quemando todos estos bosques para hacer un propósito diabólico. Y se está diciendo que no es solamente el humo que está afectándonos, sino que en este humo también hay químicos que pueden afectar nuestra salud. Iglesia, yo no estoy aquí para brindarle temor, sino para avisarle con voz de alerta que debemos seguir orando, que debemos seguir preparando nuestro aceite, tenerlo siempre hasta aquí, hasta el sequillo, y esperar al Señor, porque su venida está cerca. Hay una agenda que se dice llamada Agenda 2030, y ya tampoco se está utilizando, ya tampoco se va a utilizar el dinero, la papeleta de dinero, sino que ellos estaban ahora tratando de usar el dinero que es, ¿cómo se dice? Digital. Ellos están tratando de usar dinero digital para controlar a la humanidad, hermano. Todos estos carros que están saliendo eléctricos, escuche muy bien, es para ellos disminuir y eliminar los carros de gasolina. Y todo es para un propósito. Todos sabemos que si ellos no pueden controlar el dinero y pueden controlar nuestro vehículo, ellos en sí pueden controlar a la raza humana. Y ese propósito es para, como dice la Biblia, para que se revele el hombre de impiedad. Porque esto tiene que acontecer, y estas son las maneras, las armas que va Él a utilizar en contra de la humanidad, para tener en sí la
humanidad bajo control, para que todo se someta, porque si nos controlan el vehículo, ya sea digital por computadora, y nos controlan también el dinero, nosotros entonces vamos a tener que depender de ellos, como dice la pastora. En sí van a tener todo lo que nosotros necesitamos y lo que nosotros también comemos, porque este humo también dice que está afectando el líquido, el agua que nosotros bebemos, y todo es con un propósito, nada es por coincidencia, iglesia. O sea que la venida del Señor está más cerca que nunca, porque están aconteciendo estas señales, pero estas señales es para levantarnos el ánimo. Estas señales no deben nosotros atemorizarnos ni deprimirnos, sino que nos irjamos, como dice el Señor, porque nuestra redención, queridos hermanos, está cerca, a la vuelta de la esquina. Aleluya. Bendito Dios. Y con esto termino, amados. Aprovechemos bien el tiempo, porque los tiempos, dice la Biblia, que son malos. Trabajemos juntos para poder nosotros ser dignos de ese evento histórico que va a acontecer. Amén.